Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro análisis jugoso y emocionante. Y es que, como ya lo vieron en el título, hoy nos sumergimos de lleno en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el universo de la farándula turca, en un remolino de rumores, especulaciones y por supuesto dos nombres que cuando se juntan hacen temblar las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, lo escucharon bien. La talentosísima Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con sus personajes inolvidables, nos ha vuelto a sorprender. Y la sorpresa, como ya les adelanté, está directamente relacionada con el inigualable Can Yaman, nuestro galán turco favorito, ese actor que con su mirada penetrante y su carisma arrollador, ha conquistado a millones de corazones alrededor del mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues agárrense fuerte porque la historia se pone cada vez más interesante y las teorías se multiplican. Hoy vamos a desmenuzar a fondo este misterio, a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada declaración que ha surgido en torno a esta noticia que ha paralizado a los fans. Vamos a sumergirnos en el vibrante mundo de la farándula turca, donde los secretos, las sorpresas y los giros inesperados son el pan de cada día. Y por supuesto, como ya les dije, vamos a analizar la conexión, la posible relación, las motivaciones detrás del mensaje y, sobre todo, la admiración. Porque sí, amigos, parece que Demet no se ha resistido a expresar su admiración por Can. ¿Quieren saber cómo y por qué? Sigan viendo porque esto apenas comienza. Antes de sumergirnos de lleno, quiero pedirles un favor enorme, que es fundamental para el crecimiento de este canal y para que pueda seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchísimas novedades. Ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, y ahora, a darle a la noticia. Todo comenzó con algo que en el mundo digital actual, es como una chispa que puede incendiar un bosque, un mensaje. Un mensaje que en el vertiginoso mundo de las redes sociales, fue como una bomba de tiempo, lista para explotar en cualquier momento. Demet Özdemir, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una legión de seguidores que siguen cada uno de sus pasos, publicó algo que dejó a todos, pero absolutamente a todos, boquiabiertos. No fue una foto casual, de esas que comparte de vez en cuando de sus rodajes, ni una promoción de alguna marca de la que es imagen, ni una simple selfie para saludar a sus fans. No. Fue una declaración. Una declaración que, si bien no fue explícita ni directa, sí dejó entrever una profunda admiración y un respeto notable por la figura de Can Yaman. Para ponerlos en contexto, porque es importante entender el trasfondo de esta historia, Can Yaman ha estado en el ojo público por diversas razones, algunas más alegres que otras, pero todas igualmente comentadas. Desde sus exitosos proyectos en Turquía, que lo catapultaron a la fama en su país, hasta su creciente popularidad en Italia y otros países europeos, Can ha sido un tema recurrente en la prensa rosa, en los portales de noticias del corazón y por supuesto, en las redes sociales. Su vida personal, sus relaciones sentimentales, sus futuros proyectos, sus declaraciones, todo es motivo de especulación, de debate y de análisis exhaustivo por parte de sus fans y de los medios de comunicación. Y en medio de todo este revuelo, que lo acompañan desde hace años, llegó el mensaje de Demet. ¿Qué decía exactamente el mensaje que encendió las alarmas y desató la euforia entre los fans? Bueno, aunque como ya les dije, no puedo revelarles la transcripción textual exacta de la publicación, ya que varía según las fuentes y las interpretaciones, sí puedo adelantarles que fue una publicación que destacaba de manera muy elocuente la trayectoria de Can, elogiando su trabajo, su profesionalismo y su dedicación. Es importante recordar que Demet es una profesional muy respetada en la industria, y sus palabras, por lo tanto, tienen un peso significativo. Usó palabras como talentoso, dedicado, ejemplar y visionario para describir a Can y su trabajo. Imagínense la reacción de los fans al leer esas palabras. Las redes sociales explotaron, literalmente. Los hashtags relacionados con ambos actores se convirtieron en tendencia mundial. Las cuentas de fans de ambas celebridades enloquecieron y se llenaron de mensajes de todo tipo. Y es que la sorpresa fue mayúscula, enorme, inmensa. Demet y Can nunca han trabajado juntos en un proyecto, al menos no de manera oficial. No son amigos cercanos que sepamos, aunque por supuesto.
En el mundo de la farándula, las relaciones personales pueden ser muy privadas y no siempre se hacen públicas. Entonces, ¿por qué este mensaje tan inesperado? ¿Qué motivó a Demet a expresar su admiración públicamente, de una manera tan abierta y tan sentida? Las especulaciones, como era de esperarse, no se hicieron esperar. Y las teorías comenzaron a circular con la velocidad de la luz. La primera teoría que surgió, la más obvia y la que encendió la mecha del romance entre los fans, fue la de ¿hay algo más? ¿Existe una atracción, una conexión romántica entre Demet y Can? Los fans, por supuesto, no tardaron ni un segundo en soñar despiertos con esta posibilidad. Imaginen la pareja, dos de los actores más guapos y talentosos de Turquía juntos, brillando en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Las redes sociales se llenaron en cuestión de minutos de montajes, de ediciones de fotos que los mostraban juntos, creando un ship instantáneo, término usado en Internet para referirse a una pareja deseada, un emparejamiento soñado por los fans. Vídeos, memes, collages, todo valía para imaginar a Demet y Can como una pareja. La fantasía se desató. Sin embargo, hay que ser realistas, aunque a veces es difícil, sobre todo cuando el corazón se emociona. La farándula es un mundo complicado, lleno de rumores, de especulaciones y de interpretaciones interesadas. Es muy probable que el mensaje de Demet fuera simplemente una muestra de respeto y admiración profesional. Quizás al ver el éxito de Can, al notar su arduo trabajo, su dedicación y su profesionalismo, Demet sintió la necesidad de reconocerlo públicamente. O tal vez simplemente le gusta su trabajo y quería expresarlo. El mundo del espectáculo a menudo valora las conexiones profesionales y el apoyo entre colegas. La segunda teoría, un poco menos romántica pero quizás más plausible, es que Demet estaba enviando un mensaje de apoyo a Can. Recordemos que la vida de un actor, por más exitoso que sea, no siempre es un camino de rosas. La presión mediática, los rumores infundados, las críticas, las expectativas del público, todo esto puede afectar emocionalmente a cualquier persona, incluso a las estrellas más brillantes. El gesto de Demet podría haber sido una forma de solidarizarse, de mostrarle a Can que cuenta con su apoyo, con su admiración y que, a pesar de todo, su trabajo es valorado y respetado. Podría ser una forma de decir, Can, te admiro, y estoy aquí para ti. La tercera teoría, y esta es un poco más rebuscada, pero que también tiene sus adeptos, es que el mensaje de Demet fue una estrategia de marketing, un movimiento inteligente para generar más interés en sus carreras. En el mundo del espectáculo, las colaboraciones, las menciones entre celebridades y las interacciones en redes sociales son herramientas comunes para generar interés en sus proyectos futuros, en sus carreras y para mantener a los fans enganchados. Quizás Demet y Can o sus representantes están planeando algo juntos, un proyecto secreto que aún no ha visto la luz. Una colaboración, una película, una serie, una campaña publicitaria. ¿Quién sabe? Esta teoría, aunque menos probable, no es del todo descabellada y siempre hay que tenerla en cuenta. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué sabemos realmente sobre Demet y Can? Para entender mejor la situación, es fundamental conocer un poco más sobre sus trayectorias profesionales, sus logros y sus personalidades. Es importante recordar que detrás de cada actor, hay una persona, con sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propios sueños y sus propias motivaciones. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas, respetadas y reconocidas de Turquía. Su carisma, su belleza y sobre todo, su talento innato la han convertido en una estrella indiscutible. Su papel en la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, precisamente junto a Can Yaman, aunque no compartieron muchas escenas juntos, la catapultó a la fama internacional. Recordemos que ambos protagonizaron esa serie, aunque no interactuaron demasiado en pantalla. Luego Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público sin importar el género o el personaje. Demet es una actriz muy respetada en su país, conocida por su profesionalismo, su dedicación, su sencillez y su cercanía con sus fans. Su trabajo es sinónimo de calidad y su nombre es una garantía de éxito. Can Yaman, por su parte, es un fenómeno social, un ídolo de masas, un actor que trasciende fronteras. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad arrolladora lo han convertido en un ícono en todo el mundo.
Sus series como Erkencicus y Dolunay, Luna Llena, han sido un éxito rotundo en varios países, conquistando audiencias de diferentes culturas y de diferentes edades. Khan ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes, desde los más románticos y sensibles hasta los más duros y desafiantes. Además, su dominio del idioma italiano y su creciente popularidad en Italia lo han convertido en una figura internacional, con un alcance global y un reconocimiento que pocos actores turcos han logrado alcanzar. Khan es un verdadero fenómeno, y su influencia en la industria del entretenimiento es innegable. Si bien ambos actores han logrado un éxito notable en la industria del entretenimiento, sus caminos no se habían cruzado directamente, hasta ahora, al menos en el ámbito público. El mensaje de Demet, por lo tanto, es aún más significativo. Es un gesto que rompe la barrera de la distancia, que derriba los muros invisibles que separan a las celebridades y que, de alguna manera, une a dos estrellas que hasta ahora parecían estar en universos separados, pero que ahora están entrelazados por un mensaje que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores, las especulaciones y las sorpresas están a la orden del día, y cualquier cosa puede suceder. Segundo, que la admiración entre colegas es algo natural, positivo y que debería ser más común. Reconocer el talento y el trabajo de otros es un gesto noble y habla muy bien de la persona que lo hace. Y tercero, que la posibilidad de una conexión entre Demet y Khan, ya sea romántica o profesional, es algo que debemos tomar con cautela, con calma y con perspectiva. Es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. El tiempo dirá qué hay detrás de todo esto. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la situación, estar atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier detalle que nos revele más información sobre esta peculiar y misteriosa relación. Quizás con el tiempo sabremos la verdad detrás del mensaje de Demet. Mientras tanto, podemos disfrutar de la intriga, de la especulación, de los rumores, de las teorías y, por supuesto, de la admiración mutua, o al menos, la admiración que Demet ha expresado hacia Khan. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema tan apasionante. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Khan? ¿O simplemente se trata de una muestra de respeto profesional, como muchos aseguran? ¿Cuál de las teorías les parece más convincente? ¿Les gustaría verlos juntos en un proyecto? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre este tema tan interesante y compartir sus puntos de vista. La interacción con ustedes es fundamental para mí y para el canal. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el misterioso mensaje de Demet Özdemir, la sorpresa que generó en las redes sociales, las posibles teorías que han surgido, las especulaciones de los fans y, por supuesto, un poco sobre la vida y la carrera de Can Yaman y de Demet. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden, si les gustó el contenido, no olviden dejar su like. Es muy importante para mí, ya que me ayuda a saber si este tipo de temas son de su agrado y si quieren que siga explorando el mundo de la farándula turca. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta noticia y podamos debatir sobre ella. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque vienen muchísimos más temas interesantes, noticias, análisis y sorpresas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden que siempre los leo y que sus comentarios son muy importantes para mí. Hasta pronto.